Desde las profundidades de la historia, hay nombres que resuenan con una fuerza inquebrantable. Nombres que evocan conquistas, imperios y revoluciones. Hoy, viajaremos al siglo XVIII para conocer la vida de un hombre cuyo genio, ambición y voluntad de hierro lo llevaron a la cima del poder, Napoleón Bonaparte. Su historia comienza en una isla olvidada por muchos, pero que marcaría su destino para siempre. En el año 1769, en la isla de Córcega, nacía Napoleone di Bonaparte. Era un niño frágil, pero de carácter fuerte. Su madre, Leticia, era una mujer de espíritu inquebrantable, y su padre Carlo, un noble venido a menos. En aquellos días, Córcega no era francesa, sino un territorio disputado. Y aunque la familia Bonaparte poseía títulos de nobleza, vivían con lo justo. Desde pequeño, Napoleón demostró una mente brillante y una voluntad inusual para un niño de su edad. Sus primeros años estuvieron marcados por la pobreza y por una isla que aún se resistía al dominio francés. Pero su destino no estaba en Córcega. A los 9 años, su padre consiguió para él una beca en la Escuela Militar de Brienne, en Francia. Un niño corso en tierra enemiga. Los demás estudiantes, hijos de aristócratas franceses, se burlaban de su acento, de su origen humilde. Pero Napoleón no se dejó doblegar. Mientras sus compañeros jugaban, él estudiaba. Mientras otros reían, él planeaba. Los profesores pronto notaron algo especial en él. Era un estratega nato. No destacaba en literatura ni en filosofía, pero en matemáticas y táctica militar, su mente era afilada como una espada. Allí, en los patios fríos de Brienne, nació su obsesión por la gloria. A los 16 años, Napoleón se graduó y fue enviado a la Escuela Militar de París. En solo un año, obtuvo el rango de subteniente de artillería. Un logro impresionante, pero para él, solo el primer escalón. En aquel entonces, Francia era un polvorín a punto de estallar. La monarquía de Luis XVI tambaleaba, la revolución estaba en el aire. Napoleón, un joven oficial sin dinero ni influencias, comprendió que los tiempos de cambio eran tiempos de oportunidad. Cuando la Revolución Francesa estalló en 1789, Napoleón aún era un desconocido. Pero en su mente, ya se dibujaba un destino diferente. No quería ser un simple soldado. No quería servir a otros. Él quería gobernar. Y pronto, el caos de la revolución le daría la oportunidad que necesitaba. En 1792, Francia era un volcán en erupción. La monarquía había caído, el rey Luis XVI había sido ejecutado y el país estaba sumido en el caos. Napoleón, con apenas 23 años, vio en esta crisis su gran oportunidad. Regresó a Córcega con la esperanza de liberar a su isla natal del dominio francés. Pero su ímpetu revolucionario lo enfrentó con el líder corso Pasquale Paoli. Napoleón, que siempre había soñado con la independencia de su isla, se dio cuenta de que la verdadera oportunidad estaba en Francia, no en Córcega. Traicionado y desterrado, huyó con su familia a Marsella, abandonando para siempre la tierra que lo vio nacer. En 1793, la República Francesa enfrentaba amenazas internas y externas. Los monárquicos se rebelaban en varias ciudades, y las potencias europeas buscaban aplastar la revolución. Fue en ese contexto que Napoleón hizo su primer movimiento maestro. La ciudad de Tolón, un importante puerto francés, había caído en manos de los británicos y sus aliados monárquicos. La República necesitaba recuperarla, pero sus generales fracasaban una y otra vez. Fue entonces cuando un joven capitán corso, desconocido para casi todos, presentó un plan audaz. Napoleón propuso una estrategia simple pero brillante. En lugar de atacar la ciudad directamente, debían cortar el acceso del puerto a la flota británica. Convencido de su plan, reorganizó la artillería y dirigió un asedio meticuloso. El 19 de diciembre de 1793, Tolón cayó. La victoria fue aplastante y Napoleón, el joven capitán sin conexiones ni fortuna, se convirtió en el héroe del momento. Por su brillante actuación, fue ascendido a general de brigada con solo 24 años. Pero su ascenso no estuvo libre de peligros. En 1794, sus aliados políticos, los jacobinos, fueron derrocados y Napoleón, sospechoso de traición, fue arrestado. Durante semanas estuvo al borde de la ejecución. Sin embargo, la suerte, o quizá su destino, lo salvó. La falta de pruebas le permitió salir en libertad, pero su carrera militar quedó en suspenso. Napoleón pasó meses en la sombra, esperando su siguiente oportunidad. Y no tardó en llegar. En 1795, una revuelta monárquica amenazó el gobierno en París. Miles de insurgentes marchaban hacia el Palacio de las Tullerías. La República estaba a punto de caer.
Desesperados, los líderes republicanos buscaron a alguien que pudiera salvarlos. Y un hombre alzó la mano, Napoleón Bonaparte. Con una calma implacable, organizó la defensa de la ciudad. Cuando los monárquicos avanzaron, sus cañones hablaron. Fue una masacre. En cuestión de horas, la revuelta fue sofocada y la república salvada. La noticia recorrió Francia como un relámpago. Napoleón no solo había defendido el gobierno, lo había consolidado. La recompensa fue inmediata, se convirtió en el general más joven y prometedor de Francia. El destino estaba de su lado. Pero aún faltaba una pieza clave en su ascenso: el amor. La república había sido salvada, y en el centro de todo estaba Napoleón Bonaparte, el joven general que había aplastado la revuelta monárquica con precisión quirúrgica. Su fama crecía, pero la gloria no era suficiente. En 1796, su destino se cruzó con el de una mujer que cambiaría su vida para siempre, Josefina de Beauharnais. Viuda de un noble guillotinado durante el terror, Josefina era una mujer sofisticada, con una amplia red de contactos en la élite parisina. Aunque al principio no mostró mucho interés en Napoleón, él se obsesionó con ella. «Sin ti, el mundo no es nada», le escribió en una de sus cartas. Josefina, cautivada por la intensidad de su amor, finalmente aceptó casarse con él. El 9 de marzo de 1796, Napoleón y Josefina se unieron en matrimonio. Pero no había tiempo para la luna de miel. 2 días después de la boda, Napoleón partió al frente de una de las campañas más legendarias de la historia, la campaña de Italia. Francia estaba en guerra con la poderosa coalición europea, y los ejércitos franceses en Italia estaban mal equipados y desmoralizados. Cuando Napoleón llegó al frente, encontró soldados hambrientos y sin esperanza. Pero él no era un líder convencional. «Soldados, estáis desnudos y hambrientos. Pero ricos territorios os esperan. Conquistadlos y serán vuestros», les dijo. Con una velocidad y agresividad nunca vistas, Napoleón rompió las líneas enemigas y comenzó una serie de victorias arrolladoras. Derrotó a los austríacos en Montenotte, Lodi, Arcole y Rivoli, destruyendo ejército tras ejército. En solo un año, forzó a Austria a pedir la paz, y Francia se convirtió en la potencia dominante en Italia. La leyenda de Napoleón se había forjado en el campo de batalla. No solo era un genio militar, sino un estratega político. Creó repúblicas satélite en Italia, redistribuyó territorios y comenzó a transformar Europa a su imagen. A su regreso a París en 1797, fue recibido como un héroe. El pueblo lo adoraba. Pero en las sombras, el gobierno lo veía con temor. Napoleón era demasiado popular, demasiado ambicioso. La república, corroída por la corrupción y la inestabilidad, se tambaleaba. Napoleón sabía que el poder estaba a su alcance. Solo necesitaba la excusa perfecta. Y esa excusa llegó en forma de una nueva campaña: Egipto. El gobierno francés temía que Napoleón se convirtiera en una amenaza interna. Para alejarlo de la política, le dieron el mando de una expedición a Egipto en 1798. Oficialmente, su misión era cortar la ruta comercial de Gran Bretaña con la India. En realidad, era una apuesta por la gloria. El 1 de julio de 1798, Napoleón desembarcó en Egipto con un ejército de 38.000 hombres. Conquistó Alejandría y avanzó hacia el Cairo, donde enfrentó a los mamelucos en la batalla de las pirámides. «Soldados, desde lo alto de estas pirámides, 40 siglos os contemplan», exclamó antes de la batalla. El combate fue un triunfo absoluto. Los mamelucos fueron aniquilados y Napoleón entró en el Cairo como un conquistador. Pero mientras en Egipto cosechaba victorias, en Europa todo se derrumbaba. La coalición enemiga se reorganizó, y la flota francesa fue destruida en la batalla del Nilo por el almirante británico Horatio Nelson. Napoleón y su ejército quedaron atrapados en Egipto, sin posibilidad de regresar a Francia. Napoleón estaba atrapado en Egipto. Sin flota, sin refuerzos y sin apoyo del gobierno francés, su situación parecía desesperada. Pero el destino tenía otros planes. Mientras en Egipto intentaba reorganizar su ejército y llevar a cabo expediciones científicas, con los sabios que lo acompañaban, en Francia todo se derrumbaba. El directorio, el gobierno republicano, era un desastre. La corrupción, el desorden y la guerra constante lo habían debilitado. Los enemigos de Francia avanzaban, y el pueblo empezaba a exigir un líder fuerte. Napoleón lo entendió enseguida. Egipto ya no era su prioridad. Francia lo necesitaba, y él necesitaba a Francia. En agosto de 1799, tomó una decisión arriesgada:
dejó su ejército en Egipto y partió en secreto hacia Europa con un pequeño grupo de oficiales. El 9 de octubre, desembarcó en Francia. Su regreso fue recibido con entusiasmo. París lo acogió como un salvador. Pero Napoleón no iba a conformarse con aplausos. Quería el poder. El 9 de noviembre de 1799, organizó un golpe de Estado. Con apoyo militar y político, derrocó al directorio y estableció un nuevo gobierno, el consulado. Se proclamó primer cónsul, un título que sonaba republicano, pero que en la práctica lo convertía en dictador. Francia estaba cansada del caos. La gente quería estabilidad, y Napoleón la prometía. En pocos meses, reformó la administración, reorganizó la economía y consolidó su autoridad. Pero una cosa seguía sin resolverse: la guerra. Europa no iba a aceptar tan fácilmente el ascenso de Napoleón. En 1800, los austríacos volvieron a la carga. Napoleón, con su genio estratégico intacto, cruzó los Alpes con su ejército en una maniobra audaz, y derrotó a los austríacos en la batalla de Marengo. La victoria reafirmó su poder. Napoleón ya no era solo un general talentoso, era el hombre que garantizaba la seguridad de Francia. El pueblo lo adoraba, los políticos lo temían, y él lo sabía. En 1802, consolidó aún más su control al ser nombrado cónsul vitalicio. Ya no había dudas, la República Francesa estaba muerta, y en su lugar, un solo hombre gobernaba. Pero Napoleón no se detuvo ahí. Sabía que el título de cónsul no era suficiente. Si quería estabilidad y legitimidad, solo había un camino: la coronación. El 2 de diciembre de 1804, en la majestuosa Catedral de Notre Dame, Napoleón hizo historia. Vestido con un manto imperial, avanzó hacia el Papa Pío VII, que estaba allí para coronarlo como emperador. Pero en un gesto inesperado y cargado de significado, Napoleón tomó la corona de las manos del Papa y se la colocó él mismo sobre la cabeza. No recibiría su poder de nadie. No de Dios, no de la Iglesia. Solo de sí mismo. Napoleón Bonaparte ya no era un simple general, ni un cónsul. Ahora era Napoleón I, emperador de los franceses. El mundo observaba con asombro. Y Europa temblaba. Porque sabían que este hombre, que nunca aceptó límites, estaba a punto de cambiar la historia para siempre. Napoleón era ahora emperador. Pero su ambición no se detenía en París. Sabía que su destino no era solo gobernar Francia, sino dominar Europa. Las naciones que lo rodeaban no iban a aceptar su nuevo imperio sin luchar. Gran Bretaña, Austria, Rusia y Prusia formaron una coalición para detenerlo. Pero Napoleón no era un monarca cualquiera. Era un estratega sin igual. En 1805, su ejército, la Gran Arme, estaba listo para la guerra. Napoleón planeaba invadir Inglaterra, pero la derrota de la flota francesa en la batalla de Trafalgar a manos del almirante Nelson hizo imposible ese plan. Entonces, Napoleón cambió de estrategia. Si no podía atacar a Inglaterra por mar, aplastaría a sus aliados en tierra. Ese mismo año, en diciembre, enfrentó al ejército combinado de Austria y Rusia en la batalla de Austerlitz. Fue su obra maestra. Con maniobras brillantes, engañó a sus enemigos y los atrapó en un movimiento devastador. Cuando la batalla terminó, los ejércitos austríaco y ruso estaban destrozados. Austerlitz fue la mayor victoria de Napoleón. La coalición enemiga se desmoronó, y Francia se convirtió en la potencia dominante de Europa. Pero Napoleón quería más. En 1806, destruyó a Prusia en la batalla de Jena-Auerstedt. En 1807, derrotó a Rusia en Friedland y firmó el Tratado de Tilsit con el zar Alejandro I. Europa estaba a sus pies. Pero su mayor enemigo seguía en pie: Inglaterra. Sin poder invadirla, Napoleón intentó estrangular su economía con el bloqueo continental, una política que prohibía a los países europeos comerciar con Gran Bretaña. Fue un golpe duro para la economía británica, pero también sembró el caos en Europa. Algunos países dependían del comercio con Inglaterra y empezaron a resistirse a Napoleón. Uno de esos países fue España. En 1808, Napoleón cometió uno de sus mayores errores: invadir la península ibérica. Colocó a su hermano José en el trono español, pero el pueblo se levantó en armas. La guerra de independencia española fue brutal. Guerrilleros atacaban constantemente a las tropas francesas, y los británicos, liderados por el duque de Wellington, apoyaban la resistencia. Por primera vez, el ejército de Napoleón enfrentaba una guerra que no podía ganar fácilmente. Mientras tanto, otro enemigo se preparaba en las sombras: Rusia. El zar Alejandro I, cansado del dominio francés, rompió el Tratado de Tilsit y comenzó a comerciar con Inglaterra.
Napoleón no podía permitirlo. En 1812, tomó la decisión más arriesgada de su vida: invadir Rusia. Reunió el ejército más grande que Europa había visto. Más de 600.000 soldados marcharon hacia Moscú. Pero Rusia era un enemigo diferente. En lugar de enfrentar a Napoleón en una batalla decisiva, los rusos se retiraban, quemando sus propias ciudades y dejando al ejército francés sin suministros. Finalmente, Napoleón logró entrar en Moscú. Pero la ciudad estaba en llamas. No había víveres, no había refugio. El invierno se acercaba. Napoleón esperó durante semanas una rendición que nunca llegó. Y cuando el invierno ruso cayó sobre su ejército, la tragedia se desató. El hambre, el frío y los ataques constantes de los rusos destruyeron a la Gran Armée. De los 600.000 soldados que habían entrado en Rusia, solo unos 30.000 lograron regresar a Francia. Fue un desastre total. Y Europa, que antes temblaba ante Napoleón, ahora vio su oportunidad. La derrota en Rusia marcó el principio del fin para Napoleón. La Gran Armée, que había sido la fuerza más temida de Europa, estaba destruida. Y sus enemigos no iban a dejar pasar la oportunidad. En 1813, una nueva coalición formada por Gran Bretaña, Rusia, Prusia, Austria y Suecia, se unió contra él. Napoleón intentó reorganizar su ejército, y con su genio intacto, aún logró algunas victorias. Pero el equilibrio de poder había cambiado. En octubre de 1813, en la batalla de Leipzig, también conocida como la Batalla de las Naciones, Napoleón enfrentó a un ejército combinado de más de 300.000 soldados. Durante 4 días, los franceses resistieron, pero al final fueron superados. Fue la mayor derrota de su carrera. Con su ejército en retirada y los aliados avanzando hacia París, Napoleón aún se negaba a rendirse. Luchó hasta el último momento. Pero en abril de 1814, los mariscales de su propio ejército lo presionaron para abdicar. Napoleón no tuvo opción. El emperador cayó. Los aliados le permitieron conservar su vida, pero lo enviaron al exilio en la isla de Elba, un pequeño territorio en el Mediterráneo. Era un castigo humillante para un hombre que había gobernado Europa. Mientras tanto, en Francia, los Borbones volvieron al trono con Luis XVIII, pero el país estaba lejos de la estabilidad. El pueblo recordaba la gloria de Napoleón y no estaba satisfecho con el regreso de la monarquía. Y Napoleón lo sabía. El exilio en Elba no duró mucho. En marzo de 1815, escapó de la isla y desembarcó en Francia, con solo unos cientos de seguidores. Marchó hacia París sin disparar un solo tiro. Cuando los soldados enviados para detenerlo lo encontraron en el camino, Napoleón se paró frente a ellos y exclamó: «Si alguno de ustedes quiere disparar contra su emperador, aquí estoy». Los soldados, en lugar de arrestarlo, lo vitorearon. Napoleón regresó a París triunfalmente. El rey huyó y en cuestión de días, volvió a tomar el poder. Había comenzado el legendario periodo de los 100 días. Pero sus enemigos no le darían otra oportunidad. Las potencias europeas reunieron sus ejércitos para aplastarlo de una vez por todas. Napoleón reunió a sus tropas y decidió atacar primero. El 18 de junio de 1815, en Bélgica, libró la que sería su última batalla, Waterloo. Era su última oportunidad. Si ganaba, podría recuperar su imperio. Pero esta vez, Napoleón no enfrentaba a un solo enemigo. Sus tropas, aunque valientes, estaban debilitadas. Y el duque de Wellington, al mando de las fuerzas británicas, resistió con firmeza. Cuando los prusianos llegaron al campo de batalla para reforzar a los británicos, la suerte de Napoleón estaba sellada. Por primera vez en su vida, Napoleón fue derrotado en el campo de batalla de forma definitiva. Intentó retirarse y reorganizarse, pero era demasiado tarde. El emperador estaba acabado. Después de Waterloo, Napoleón sabía que todo estaba perdido. Su ejército estaba en ruinas y sus enemigos avanzaban sin piedad hacia París. Trató de huir a América, pero los británicos lo bloquearon. Sin opciones, el 22 de junio de 1815, abdicó por segunda vez. Esta vez no habría regreso triunfal. Fue capturado por los británicos y enviado al exilio en un lugar aún más remoto que Elba, la isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur. Era el final de un hombre que había dominado Europa. Santa Elena no era un destino digno de un emperador. La isla era inhóspita, aislada y vigilada constantemente por los británicos. Napoleón pasó sus últimos años en una casa sencilla, lejos del esplendor de sus días de gloria. Pero incluso en el exilio, no dejó de luchar. Escribió sus memorias,
Justificó sus acciones y trató de construir su legado. Se veía a sí mismo no como un conquistador, sino como un reformador, alguien que había llevado los ideales de la Revolución Francesa a toda Europa. Sin embargo, su salud se deterioraba. El hombre que había cruzado los Alpes, que había vencido imperios y construido un reino con su propia voluntad, ahora era un prisionero enfermo y debilitado. El 5 de mayo de 1821, a los 51 años, Napoleón Bonaparte murió en su exilio. Sus últimas palabras fueron en francés. France arme tête d'armes. Francia ejército, el jefe del ejército. Aún en su último aliento, su mente estaba en el poder, en la guerra, en la gloria. Napoleón fue enterrado en Santa Elena. Pero su historia no terminó ahí. En 1840, sus restos fueron trasladados a París, donde recibió un funeral digno de un emperador. Su tumba en Los Inválidos sigue siendo un símbolo de su legado. Porque aunque Napoleón Bonaparte cayó, su impacto en la historia nunca desapareció. Fue un hombre que desafió el destino, que cambió la guerra, la política y el mundo entero. Aún hoy, sigue siendo recordado como uno de los líderes más brillantes y controvertidos de la historia. Un hombre que empezó como un niño despreciado en una isla olvidada, y terminó como una leyenda inmortal. Napoleón Bonaparte fue un hombre de contrastes. Un genio militar, pero también un conquistador implacable. Un reformador que modernizó Europa, pero un dictador que buscó el poder absoluto. Llevó la Revolución Francesa a toda Europa, pero al final se convirtió en un emperador que gobernó con mano de hierro. Su ambición lo elevó a lo más alto, y también lo llevó a su caída. Algunos lo ven como un héroe, otros como un tirano. Pero lo que es innegable es que Napoleón cambió el mundo. Su código civil sigue influyendo en las leyes de muchos países. Sus reformas modernizaron la administración, la educación y la economía. Su legado va más allá de sus batallas. Napoleón demostró que el destino no es un regalo, sino una conquista. Que el poder no se hereda, sino que se gana, que un solo hombre, con determinación y visión, puede cambiar la historia. Y aunque su imperio desapareció, su nombre jamás será olvidado. La historia de Napoleón nos deja muchas lecciones. Nos muestra el poder de la ambición, la determinación y el talento. Pero también nos advierte sobre los peligros del exceso de poder y la arrogancia. Napoleón no fue un hombre común. Fue un líder que rompió barreras, desafió imperios y dejó una huella que aún se siente en el mundo moderno. Pero ahora te pregunto a ti, ¿qué opinas de Napoleón? ¿Fue un genio que revolucionó la historia o un conquistador que llevó Europa al caos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.